Tema 1. Materiales siderúrgicos, materiales ferrosos y procesos de producción de acero. La industria siderúrgica es un sector fundamental y es la principal responsable de la producción de acero y materiales ferrosos que son esenciales para la construcción, la fabricación de vehículos, la infraestructura y se aplica en muchos otros sectores. Los materiales ferrosos, compuestos principalmente por hierro y carbono, ofrecen una combinación única de resistencia, durabilidad y versatilidad que las hace indispensables en nuestra vida cotidiana. En este informe vamos a explorar la industria siderúrgica y los materiales ferrosos, abordando aspectos como la producción, las propiedades químicas, las propiedades físicas, aplicaciones y los desafíos que ésta enfrenta en la actualidad. ¿Qué es la siderurgia? La siderurgia es la industria que se enfoca en la producción de acero y materiales ferrosos a partir de minerales de hierro. ¿Qué es un proceso siderúrgico? Se conoce con este nombre a un conjunto de operaciones que es preciso realizar para obtener un metal férreo, o sea, una aleación de hierro, con unas determinadas características. El proceso siderúrgico abarca desde la extracción del mineral en las minas hasta la fabricación final de un producto. Voy a enumerar unos pasos que son muy importantes en los procesos siderúrgicos. Paso 1, la extracción mineral. La extracción del mineral. Se extrae el mineral de las minas. Paso 2, procesamiento del mineral. Se procesa el mineral para obtener concentrados de hierro. Paso 3, la reducción. Se reduce el óxido a hierro metálico mediante procesos de reducción como la reducción directa o la fundición. Paso 4, fundición. Se funde el hierro para producir arrabio. Paso 5, aceración. Se refina el arrabio para producir acero. A continuación mis compañeros van a seguir detallando más sobre los temas. Bueno, a mí me tocó como parte del informe los tipos de materiales ferrosos. Me gusta empezar con una pequeña definición de los materiales ferrosos. Los materiales ferrosos son materiales que tienen como componente principal el acero, Fe en la tabla periódica. Son utilizados por su alta densidad, durabilidad, fácil reciclaje y se oxidan fácilmente. Los materiales ferrosos están clasificados en hierro industrial puro, acero y fundiciones. Antes de explicar esto me gustaría explicar este cuadrito que va a aparecer acá de la clasificación de los aceros. Bueno, este cuadro muestra la clasificación de los aceros según el contenido de carbono y cómo ese contenido afecta sus propiedades mecánicas, especialmente a la resistencia a la tracción en kilos por milímetro cuadrado y la rigidez o elasticidad en kilos por milímetro cuadrado, como se aprecia en el cuadro. El cuadro muestra la clasificación de los aceros según el contenido de carbono y cómo este afecta dos propiedades mecánicas importantes. Resistencia a la tracción. Esta es la fuerza máxima que soporta el acero antes de romperse, medida en kilos por milímetro cuadrado. A más carbono, más resistencia. Después el módulo de elasticidad. Mide la rigidez del acero, es decir, cuánto se deforma cuando se le aplica fuerza. A más carbono, más rigidez y menos elasticidad. Lo que quiere decir el cuadro básicamente es que a medida que aumenta el porcentaje de carbono, el acero se vuelve más duro y resistente, pero también se vuelve menos maleable y más frágil. Esto significa que los aceros blandos, como los extradulces, son buenos para doblar, soldar o mecanizar. En cambio, los aceros duros, como los extraduros, son mejores para herramientas, piezas resistentes al desgaste o impactos, pero más difíciles de trabajar. Bueno, como conclusión, menos carbono, más blando y más fácil de trabajar. Más carbono, más duro y resistente, pero más frágil. Volviendo al tema de los tipos de materiales ferrosos, comenzaremos con el hierro industrial puro. Este contiene menos del 0,3% de carbono. Esto quiere decir que no se usa mucho por sus malas propiedades mecánicas. Es muy dúctil y tiene un bajo punto de fusión. Dúctil quiere decir que es flexible y moldeable, y que tenga un bajo punto de fusión significa que se derrite a una temperatura más baja que otros tipos de hierro. El acero. El acero
tiene una aleación de carbono y de hierro de un 0,3% a un 1,67%. Es el material más utilizado en la industria. Tiene dos tipos: el acero al carbono, que utiliza solo hierro y carbono, y según su porcentaje de carbono varía su resistencia y durabilidad. Y después tenemos los aceros aliados. Estos tienen cromo, níquel, vanadio, etcétera, para mejorar su resistencia, para mejorar sus propiedades. Por ejemplo, la resistencia al desgaste, la resistencia al calor o la resistencia a la oxidación. Fundiciones. Tienen una aleación de hierro mayor al 1,67% de carbono. Comúnmente tienen un 2,5 o un 4,5. Son fáciles de moldear, pero frágiles. Se usan comúnmente en piezas fundidas como bloques de motores, caños, estructuras de máquinas pesadas o sistemas de transporte. La fundición del acero, sí, es un proceso siderúrgico que consiste en la extracción del hierro, ¿sí?, hasta el producto final del acero comercial. Como sabemos, el hierro naturalmente no se encuentra libre, sino asociado a otros componentes o elementos, sí, en forma de minerales. En este caso, los minerales más utilizados en la extracción del hierro y la posterior producción del acero son la hematita, magnetita, limonita y siderita. En la hematita sí va a tener un porcentaje de hierro de más o menos un 60 o un 70% de hierro. En la magnetita va a tener un porcentaje en la forma más pura hasta un 72%. Y en la limonita y en la siderita sí que son los minerales. También son comunes, pero el porcentaje es menor que los anteriores, siendo estas dos formas las más viables, ¿sí? Recordemos que para la extracción del hierro y para que el proceso sea viable, tiene que tener un porcentaje mayor de 25%, ¿sí?, del componente, o sea, del elemento de interés, en este caso era el hierro, ¿sí? Antes de eso se realiza un análisis de Mene y Ganga, ¿sí?, para determinar la composición centesimal, ¿sí?, de los componentes. Aclarado esto, podemos decir que la fase de una obtención del mineral de hierro consiste en la extracción del mineral, ¿sí?, teniendo en cuenta todos esos parámetros. Se lo extrae del suelo mediante detonación o excavaciones, y para luego ser transportado, ¿sí?, a una planta de tratamiento, una fábrica, fundidora, etc. Bueno, llegamos a la fase 2, que es la obtención del arrabio, ¿sí?, que consta en 3 etapas. La primera, trituración, ¿sí?, el material como mineral es triturado en máquinas y se separa en fracciones más pequeñas, ¿sí? Luego sigue la separación. Esos fragmentos son sometidos a campos magnéticos, ¿sí?, de imanes grandes con mucha potencia que lo va a separar de otras impurezas. Luego ese tipo de material es llevado, ¿sí?, a los altos hornos, donde se va a realizar la fundición, ¿sí?, o afinado el arrabio, ¿sí?, en el cual se va a agregar coque, que es como un combustible sólido a base de carbono, ¿sí?, triturado y calentado. Y otro componente principal es el carbonato de calcio, ¿sí?, o piedra caliza, que es la cual va a terminar, digamos, de eliminar impurezas. La temperatura de trabajo es aproximadamente de 1600 grados, lo cual va a lograr que se funda todo ese material, que cambie de estado de sólido a líquido, ¿sí? Fase 3. Transformación del arrabio en acero, ¿sí? Recordemos que el arrabio es un producto intermedio que va a contener impurezas, un alto contenido de carbono, ¿sí?, pero para hacer un acero tiene que tener un 0,03% a 1,67% de carbono, ¿sí? Eso se va a eliminar mediante la transformación en hornos convertidores, ¿sí?, en el cual se va a fundir el arrabio, ¿sí?, a una temperatura de trabajo de 1600 grados aproximadamente. Se va a producir una oxidación y una eliminación de impurezas, ¿sí? A este arrabio fundido se le va a agregar oxígeno a altas temperaturas, que va a formar la escoria en su superficie, ¿sí?, luego se es retirada. Y la última etapa, ¿sí?, que es opcional, dependiendo del tipo de acero que yo necesite, se le puede agregar cromo, níquel en este caso, para obtener un tipo de acero inoxidable. En mi caso que no se lo da.
La fase 4, que corresponde a la fundición y conformación, ¿sí? Se vierte el acero líquido en moldes en forma de lingotes, un espesor grueso, ¿sí? Que posteriormente va a ser laminado a través de rodillo o seccionado en diferentes espesores para luego ser sometido a diferentes tratamientos que pueden ser térmicos, químicos o termoquímicos en el caso de la nitruración, que es el procedimiento por el cual se va a agregar nitrógeno en la superficie del acero para mejorar su dureza y resistencia. Procesamiento final y acabado. El acero final puede ser cortado, enrollado o atado antes de salir de la fábrica. El acabado superficial corresponde a procesos como la imprimación, el recubrimiento y otro proceso para que el acero pueda resistir a la corrosión y mejorar su apariencia. Explicar el proceso de la obtención del acero desde un principio a fin. Empezamos desde la obtención de la materia prima, que se encuentra en rocas. Las industrias utilizan explosivos o excavaciones para poder extraer la materia prima. Luego pasan a la planta de separación, que sería la mena y la ganga, donde trituran el material por medio de molinos, reduciendo su tamaño de los minerales. Y luego pasan por unos campos magnéticos, donde separan los materiales ferrosos de los no ferrosos. Bueno, los materiales ferrosos serían lo que nos interesa, que sería la mena, que tiene la materia hierro. Y lo otro sería la ganga, que puede tener arcilla, arena y otras cosas. A esa materia se le llama pellet, que luego pasa al proceso de reducción, que sería el alto horno. Ahí ponemos nuestro pellet, nuestra materia, junto con el carbón de coque, que sería nuestro combustible, y piedra caliza, que funciona de fundente y para separar las impurezas de nuestro hierro, de nuestra materia. Entran los dos juntos y por el medio del oxígeno a presión alimenta lo que sea el carbón de coque en su temperatura, y así bajando el mineral, llegando al fondo en estado líquido, hierro fundido, que tenía un alto contenido de carbono también. Y en la parte superior está la escoria. Una vez que tenemos nuestro radio, se las transporta por medio de unos torpedos, se le denomina así, se la transporta de un lugar a otro porque está en alta temperatura, y esto también tiene una pared refractaria. Luego se la introduce en un horno de oxígeno básico. Lo que hacemos ahí es convertir nuestro arrabio en acero. Introducimos, lo que hacen muchas industrias es poner chatarra de acero para aprovechar, y el arrabio, y por medio de este caño introducen oxígeno a alta presión, ultrasónico. Lo que sucede acá es cuando el oxígeno a alta presión separa el carbono que contiene acá nuestro arrabio, haciéndose gaseoso, y tendríamos dióxido de carbono. Una vez que esté nuestro criterio, nuestra cantidad de carbono, separan por este orificio, hacen el sangrado, se elimina el sangrado porque se sacan ahí que sería nuestro acero fundido. Luego la vierten en nuestro embudo, pasando por rodillos y dándole una forma deseada. Una vez obtenemos nuestros lingotes, tienen otros procesos de la misma fábrica, donde pueden obtener láminas enrolladas para poder venderlas.